hemos puesto el nombre a este seminario en los días de Elías. Y ya hemos estado compartiendo pues la semana pasada, bueno, no era porque no estaba aquí, pero los días de Elías fueron tiempos de mucho desorden. Llevaban como 80 años con reyes malos, o sea que todos los reyes que estaban en Israel no servían y siempre el otro era peor que el otro y cada vez peor, pero ya culminó cuando llegó el peor rey, que fue el rey Acab. Ese fue el peor. Se unió con una mujer que era peor que él, que era Jezabel también. Bueno, los hechos de ellos fueron hechos sangrientos y llegó al punto tal que pues Dios tomó carta en el asunto. Y nosotros estamos viviendo más o menos esos días de Elías, porque esos días de Elías lo vivió cuando Juan el Bautista también. Juan vivió esos días y por esa razón le llamaron Elías, aunque era Juan. Y yo estaba mirando el significado de cada nombre, porque cada nombre tiene una razón de ser. Elías sabemos que quiere decir Jehová es Dios. Y el llamado de él era mostrarle al pueblo quién era Dios. Y ese fue el nombre que él, pues Dios lo escogió entre el pueblo de Galaad. No era un profeta reconocido, nadie lo reconocía como un profeta conocido, sino que era un morador de Galaad, pero era un hombre que era, yo diría que era un carácter esforzado, valiente, no tenía temor y como un celo muy grande de Dios. Tampoco nunca se había inclinado ni a Baal ni a la diosa Acera, que eran los dioses más fuertes que estaban en Samaria, ya que ese rey había hecho un templo grandísimo al dios Baal y a la diosa Acera, y todo el mundo iba a adorar allí. O sea que vemos que mucho pueblo se había ido detrás de los dioses, que era el dios Baal y la diosa Acera. Y bueno, yo digo, sacando cuenta que ellos tenían 850 profetas falsos, 850 profetas, que profetizaban al pueblo, le profetizaban y le decían tienen que adorar a este Dios para que este Dios les dé prosperidad y todo el pueblo adoraba a ese Dios, a Baal, porque pues eran profetas, pero profetas falsos, pero eran profetas, ¿no? Y yo digo, bueno, sacando conclusión que eran 850 profetas, tiene que haber habido una cantidad de gente que seguía a estos profetas, y todo eso era el pueblo de Dios. Pero habían cambiado el creer a Dios para creerle a Baal. Y se postraban a Baal y presentaban no solamente ofrendas, sino las ofrendas a Baal eran ofrendas muy sangrientas, porque ellos se sajaban con cuchillos y lancetas y era horrible. Mas, sin embargo, ellos hacían todo ese sacrificio porque ellos querían, así le decía el profeta de ellos, que tenía que darse en ese sacrificio a esos dioses. Y ese es el tiempo que tuvo que vivir Elías mirando estas cosas. Yo me imagino cómo se habrá sentido Elías, porque Elías ese era un hombre sujeto a pasión, era un hombre apasionado, era un hombre que no se quedaba callado. Si nosotros vamos aquí al libro de Santiago, Santiago da una buena descripción de Elías. Él explica cómo era realmente Elías. Era un hombre sujeto a pasión. Era un hombre que no se detenía y sufría. Si sufría, sufría de verdad. Si se enojaba de verdad. O sea, era un hombre apasionado. Y nadie había dado una descripción tan clara como la das aquí en el libro de Santiago. Vamos a ver aquí un momentico. Aquí tengo un versículo. Aquí anoté el versículo porque me llamó mucho la atención lo que era. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Mide tus pasiones con las pasiones de Elías. Las veces que te enojas, las veces que no quisieras dar una respuesta, a veces se te va la respuesta cuando no deberías darla. Bueno, dice, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que queriendo decir que aunque era un hombre
con limitaciones, pero Dios le escuchaba porque era sincero en su dolor y en su deseo de que el pueblo entrara por el orden de Dios. Él le dolía y Dios oía su clamor y Dios respondía a ese clamor. Este hombre, pues Santiago, este apóstol, pues él explica claramente cómo era ese carácter de Elías. Bien. Ahora bien, cuando nosotros, yo me puse a mirar aquí comparando el tiempo de Juan el Bautista y de Elías, ya que a Juan el Bautista se le llamaba también que venía en el espíritu de Elías, y ese fue la profecía que se le dio ahí en Lucas. Recuerda la profecía que le dio al papá de Juan el Bautista, este ángel, Gabriel. Vamos a ver cómo dice. Y vamos a ir mirando ahí exactamente que hay un paralelismo ahí. Vemos un parecido muy grande entre Elías y Juan. Pero Jesús mismo dijo que, cuando dijo, Elías ya vino y este fue Juan. Pero vendrá, tiene que venir un espíritu en un pueblo que quiera restaurar esta situación que se está viviendo. Le dice en la profecía en Lucas 1:17, hablando de Juan. Lucas 1, vamos a ver desde el 16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Eso hablando de Juan el Bautista, que venía en el espíritu de Elías igual. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 17, capítulo 1 de Lucas. Le dice más o menos cuál va a ser el ministerio de Juan. Así, en grandes rasgos, Gabriel le dice al papá de Juan cómo iba a ser. Todavía Juan ni siquiera, pues, solamente estaba anunciado, no había ni nacido ni había aparecido, pero ya había una profecía sobre él de aquellas cosas que Dios le iba a usar. Pero aunque fueron personas tipo, hoy el Señor está levantando un pueblo tipo, un pueblo tipo Elías, un pueblo tipo Juan, que va en ese espíritu, en esa actitud, en ese celo, en ese amor, en ese temor, y es el mismo espíritu que nosotros estamos viendo. Por esta razón vamos a ver que el profeta más conocido y más famoso que hubo en todas las escrituras que conocemos nosotros en el Antiguo Testamento fue Elías. Fue el único que experimentó lo que es un carro de fuego, porque fue el profeta que enfrentó al fuego y saboreó el fuego de Jehová. Y él realmente no vio muerte. Pero vemos que fue el más conocido, fue el más, se escribe mucho de él, se dice mucho de él, se menciona mucho. Jesús mencionó mucho a Elías. Y hasta inclusive en el monte de la transfiguración aparece Moisés y Elías. O sea que es una figura tipológica muy importante. Y por esa razón es nuestra atención hacia este profeta, que es un tipo, aparte de que fue un profeta muy bueno para ese tiempo, pero fue un tipo. Pero bueno, mirando nosotros el tiempo en que vivió Elías, el tiempo ese en que eran gobernadores malos, cada vez más malos y cada vez más malos, llegó el punto que ya tocaron lo que es la vena más importante de Dios, que es la adoración. Y ya el último rey, pues, como todos los demás, porque ya todos los demás también estaban inclinando al pueblo a adorar a otros dioses, ya le hizo un templo tremendo en Samaria y de cierta forma obligaba a la gente a ir a adorar ahí a esos dioses. Entonces, su esposa Jezabel empezó a matar profetas de Jehová, porque había que eliminar los profetas de Jehová, porque los profetas de Jehová inmediatamente les traían mensaje de que se volvieran a Jehová. Iba a haber ahí un choque entre dioses y entonces lo que prefirió Jezabel fue acabar con todos los profetas de Jehová, y los que lograron escaparse se metieron en cuevas, y ahí en cuevas estuvieron escondidos esperando que pasara todo eso que estaba pasando en Samaria. Y esa era la condición que había en el pueblo, muy poquitos profetas. El único que quedaba, según Elías creía que era el único que estaba ahí, porque ya no había y todos estaban escondidos. Entonces Elías, como él no era un profeta de profesión, un profeta llamado por Dios,
puesto aquí, diciéndole, ve y dile a Acab esto. Pues él, como era un hombre sujeto a pasión, fue directamente con la ira que tenía santa, porque tenía una ira santa, de ver cómo estaba el desorden allí, se presentó al rey Acab. Pero hay algo que me llama a mí la atención de Elías. Elías estaba convencido de que él vivía en la presencia de Dios. Él para siempre decía, yo estoy en la presencia de Dios, por quien vivo. Y ese mensaje, yo me he dado cuenta que Elías estaba plenamente convencido quién estaba en la presencia de Dios, y él estaba seguro que él estaba en esa presencia. Y él por eso podía traer un mensaje tan fuerte a un rey malo. O sea que tenía que llenarse de coraje. Y esto yo lo vi en este versículo y me llamó la atención, y lo vuelvo a ver repetido de nuevo, esta forma en que él se presenta a su enemigo. Él inmediatamente se identifica con el enemigo y le dice, yo soy Elías. Sí, pero yo soy Elías, el que vivo delante de este Dios, en su presencia yo vivo. O sea que él no tiene temor de hablar de lo que es la presencia de Dios en su vida. Y yo quiero que lo leamos aquí porque eso me llamó mucho la atención a mí, que efectivamente estaba bien convencido de quién era Dios con él, en su presencia. Bien, aquí yo quiero que veamos acá, en ese mismo Primera de Reyes estamos, en el capítulo 18. Vamos a ver aquí. Vamos a verlo primero en el capítulo 17. Primera de Reyes 17, 1. Cuando él se presenta al rey, le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vive Jehová, queriendo decir, todavía hay un Dios que vive y se está moviendo en medio del pueblo. Queriendo decir, no está muerto este Dios, no es un Dios que ha sido olvidado, aunque ustedes lo hayan olvidado. En cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso fue toda la palabra que le dio ahí al rey Acab. Y sabemos que, bueno, pues él tuvo que huir. Inmediatamente Dios le dijo, ahora escóndete, porque te va a buscar ahora. Por donde quiera que tú estés, te van a buscar para matarte, para que tú puedas dar otra palabra, que esa otra palabra rompa el hechizo, que ellos consideraban hechizo, ¿no? Y efectivamente, bueno, nosotros sabemos y estuvimos compartiendo cómo él se escondió allá en el arroyo de Kerit, donde los cuervos iban y le daban comida y lo alimentaban, y hasta que se acabó el agua del arroyo. Y entonces el Señor lo mandó con una viuda en Sarepta de Sidón, y en casa de esa viuda, sobrenaturalmente, el Señor proveyó alimento, porque no había alimento, no había forma, ya había sequía, ya la sequía estaba en su apogeo, iban a ser 3 años y medio, y ya había pasado tiempo. O sea que ya estaba la situación difícil. Mas, sin embargo, ese tiempo, Dios trabajó con él en cuanto a que viera la soberanía de Dios en medio de las limitaciones. Le mostró lo que era vivir en una limitación, en un arroyo, donde sobrenaturalmente unos pájaros que por lo regular no llevan alimento a ninguna persona grande, a un ser humano, lo alimentaban con carne y con pan, como dice ahí, que lo mantenía alimentándolo. Y después pasó por la prueba también de ver cómo podía él sobrevivir en casa de una viuda, que eso era imposible sobrevivir en casa de una viuda. Era la gente más pobre que había. No tenían ayuda ni tenían soporte. Pero ahí realmente él vio cómo Dios fue soberano ahí, en todos esos días que estuvo en casa de la viuda, en Sarepta de Sidón. Y yo digo, eso fue desarrollando en él lo que iba a venir después. Porque siempre cuando el Señor va a tener un trabajo interno con nosotros, y está teniendo un trabajo interno, y nosotros a veces no entendemos qué está pasando y por qué me está pasando esto, es que Él está preparando algo para algo grande. Y eso fue lo que hizo con Elías. Lo estuvo preparando en fe, que hasta en casa de la viuda se muere hasta el muchacho. Y él pasó por esa experiencia de resurrección, resucita al niño. O sea, que él vio que él podía dar vida. Y a través, o sea, que Dios podía capacitarle por fe
de dar una palabra y que diera vida a ese niño también. Él fue preparado, fue como un tiempo de alistamiento, ¿no? Como cuando uno va a la guerra y tiene que alistarse aquí, entrenarse para uno poder enfrentarse a los enemigos. Y esos dos lugares de prueba fueron dos lugares que lo capacitó a él, porque él no era antes un profeta, él simplemente era un hombre valiente, como nosotros le decimos, un guapo, que dijo, yo he hecho, alguien tiene que arreglar aquí la situación, si Dios me quiere usar a mí, que Dios me use. Pero él necesitaba una previa preparación, y Dios lo preparó escondidamente, porque Dios usa métodos muy escondidos. Así pasó cuando, recuerdan, cuando Elías, que Dios le dijo, todavía tengo 7,000 rodillas que no se han doblado a Baal. Y Elías ni sabía que había 7,000 rodillas escondidas, porque Dios tiene sus instrumentos escondidos. Así es, como lo tuvo Saulo de Tarso, después se convirtió en Pablo, y así con cada uno, como Dios, pues en su plan perfecto y secreto. Así como escogió a David siendo un niño y lo fue elaborando, hasta que ya David cumplió los 30 años y pudo comenzar a ser rey en Judá, como fue 7 años después en Israel, todo el resto del tiempo. En Judá y Israel, vino a ser rey de todo lo que es Judá completo e Israel. Pero Elías estaba pasando todo este proceso, y en este proceso pues ya Dios le da la orden, y entonces sabemos en la historia, lo hemos compartido, cómo se presenta y le dice Dios, ya es hora, ya estás listo, ya estás preparado, ahora tú vas a enfrentar al rey. Después que el rey está, que ya no tiene ni color de lo enojado que está, porque ya no sabe dónde está Elías, si lo ha buscado, ha rastrillado la tierra y no encuentra a Elías por ningún lado, y buscando a Elías para que diera una palabra de bendición, porque ni yo digo, bueno, los profetas esos de Baal que tenían deben haber dado un chorro de palabras, pero ninguna se cumplía, porque esos profetas no servían para nada, ¿eh? Y yo me imagino que ellos buscaban, como él dijo, solamente va a venir la lluvia por mi palabra, porque podía haber sido por cualquier otro profeta, pero iba a ser por la de Elías, por ese ministerio de Elías. Y entonces, como este hombre, el rey conocía lo que es ministerio de profeta, sabe cómo funcionaba, por eso lo buscaba, para que él diera la palabra, pero Elías no aparecía. Cuando Elías ya por fin aparece, y siempre apareció, lo que pasa es que estaba escondido, se presenta a uno de los importantes del rey, que era un hombre de buen corazón, que había ayudado a aquellos profetas de Jehová, que Jezabel pues logró él que no los matara, y él los alimentaba con pan y agua en las cuevas para que no los matara Jezabel, porque Jezabel dio la orden que no hubiera ni un solo profeta de Jehová vivo en Samaria, y todos los que eran profetas de Jehová eran mandados a matar. Y este hombre era un hombre justo, y a pesar de que estaba con el rey, era un hombre justo y tenía un corazón diferente. Y con él se encuentra Elías. Cuando se encuentra con él, imagínate, cuando Elías lo ve, cuando él ve a Elías, él se sorprende, porque le dice, ¿pero dónde tú has estado? ¿Dónde metido? En tanto tiempo, ¿dónde? Bueno, yo creo que Elías hubiera dicho, aquí entrenándome para ir a presentarme al rey, aquí entrenándome. Pero mira cómo le dice, porque la misma experiencia que tenía Elías era la experiencia de que él habitaba en la presencia de Dios. Estando en el arroyo de Querit, estando en casa de la viuda, estando donde estuviera, él sabía que estaba en la presencia de Dios, que Dios estaba teniendo un trato con él, que quizás no lo entendía en un 100%, pero sabía que Dios lo estaba preparando para algo. Y eso es bueno, que nosotros pues hoy entendamos que muchas cosas a veces no entendemos, vemos cosas injustas y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Tu pueblo parece como que está escondido, como que está en un reposo, pero deja que se despierte este pueblo. Se va a despertar cual gigante. Lo que pasa es que el Señor tiene que terminar la obra que está haciendo. Y es lo que exactamente es un tipo que tenemos que aprender aquí. Si vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, se encuentra en el versículo, estoy dando una repasadita porque algunos que
Verso 7. Yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi señor Elías? Este hombre reconoció realmente la presencia de Dios en Elías, que era un profeta, por eso él se encontró con él y se postró sobre su rostro, porque respetaba la presencia de Dios en este hombre. Él le dijo, yo soy, pero ve y dile a tu amo, aquí está Elías. Aquí está Elías. Mira, con una autoridad. Pero él le dijo, ¿y en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de acá, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido una nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos, a naciones se le ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve di a tu amo, aquí está Elías. Como yo lo voy a decir ahora, va a pensar que yo sabía dónde tú estabas. Él tuvo temor, este hombre. Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Elías tenía fama de que el Espíritu de Dios lo movía para todos lados. Y fue que realmente el Señor lo metió ahí en el arroyo de Querit. Y después el Señor lo mandó a otro lugar diferente. No es que andaba por aquí y por allá, pero era famoso. Ese es el carácter de él, que nadie sabía dónde él estaba y de una primera aparecía. ¿Ve? Dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tus siervos temen a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, ¿para que me mate? Y dijo Elías, mira, vive Jehová de los ejércitos, ahora le habla en la autoridad. Es muy importante en esta palabra, digo, yo me he dado cuenta que cualquier palabrita aquí tiene una resonancia tremenda. Le dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Vuelve otra vez a repetir. Él siempre usaba esa forma de saludar. En cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Si tú no vas o no vas, no sé, pero hoy me mostraré yo al rey. Voy en orden de Jehová de los ejércitos. Él iba seguro. Ese es el carácter que Elías está, mostrando aquí. Ese es el carácter que vemos en Juan el Bautista, que era el mismo espíritu de Elías. Que Juan el Bautista ahí en la orilla del Jordán, y era un mensaje pero duro, fuerte, y un mensaje de arrepentimiento. Aunque el nombre de Juan no quiere decir Jehová es Dios, sino quiere decir Dios es bueno. El mensaje era un mensaje en el cual él quería que conocieran la bondad de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios. Y el mensaje de Elías, que quiere decir, Elías quiere decir, él es Jehová, o sea, Dios es Él, Jehová es Él, porque todos los nombres que empiezan con Él es Dios, Él es Jehová. Ese fue el llamado que él tuvo. Y eso fue a lo que él se propuso enseñarle al pueblo quién era Jehová. Y Juan le enseñó al pueblo que Dios era un Dios bueno, que quería que se arrepintieran todos para que todos entraran. Un Dios de gracia y de bondad, que a través del arrepentimiento iban a entrar al reino, y que el reino de los cielos se había acercado con ese propósito. ¿Ve? Pero viene en ese mismo espíritu, porque viene contra una fuerza increíble en contra, porque ellos no iban a resistir esto. Por fin, sabemos que ellos se encuentran, y cuando se encuentran, Elías iba con miedo. Eso es una de las cosas que yo he visto, que se está levantando un pueblo de Dios, un pueblo que no tiene temor, que no tiene miedo. Tiene temor a Dios, pero no tiene miedo. Un pueblo que se levanta en la autoridad del gran yo soy. Y esto es lo que a mí me hace admirar a mí este profeta, que él no tenía ningún temor. Le dice, en el verso 17, cuando Acab se encontró con Elías, viene por supuesto a amenazarle. Pues claro, el enemigo siempre va a venir a amenazar. Va a empezar a decirte, mira, tú eres el que haces esto, tú eres aquello. El enemigo sigue, actúa, siempre. ¿Eres tú el que turbas a Israel?
Fíjate qué saludo le hace al profeta. Él le dice, mira, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Qué bueno que no dijo la casa de tu madre, porque si no hubiera sonado feo. Tú y la casa de tu padre. Y efectivamente todos los padres de Acab, todos los reyes, todos los que vinieron, todos, ninguno sirvió. Pero cada vez se ponían peor. Y llegó al punto ya, como dice, si nosotros vamos aquí a hablar de las 4 generaciones que habla en Proverbio, son 4 generaciones que se van degradando cada vez más, y cuando llega la 4ª, ya eso no sirve para nada. Sí, porque se va degradando la generación. Dice el Señor, dice que Él visita la maldad de los hijos hasta la 4ª generación. Y ahí hablan de 4 generaciones que se va a ir desintegrando. Y fue lo que pasó aquí. La generación de Acab ya no sirvió para más nada. Fue una generación perversa lo que salió de todos ellos. Él le dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. O sea que Elías se enfrenta a Acab por causa de todo lo que se había permitido en el pueblo de Dios allí en Samaria, que inclinó al pueblo a los ídolos falsos, a los Baales. Y eso es lo que realmente Dios estaba tratando de poner orden allí. Pero tenía que ser fuerte porque, como les digo, el gobierno de esta gente no fue un gobierno muy sangriento. Ellos mataban por todo, mataban. Entonces fue cuando dijo, ahora vamos a hacer un reto. Así como los retos que hacen la gente que hacen duelos, ¿no? A ver quién gana. Si tú ganas, entonces ¿qué está la razón para ti? Si yo gano, la razón para mí. Y hace un duelo. Y le dicen, este duelo, ponme ahí todos los profetas que tú tienes de tus ídolos falsos, esos que tienes, los Baales y la diosa Cera. Y yo voy a hacer mi duelo, o sea, mi reto con mi Dios. Fíjense, les dijo, ustedes son muchos y yo voy a ser yo solo, pero yo quiero hacer ese reto. Y pues acá pensó, bueno, pues vamos a ganar nosotros, somos los más. Siempre pensamos que los más ganan. Y no, así, en Dios es diferente. Así es, en Dios es diferente. Dios no se lleva por la fuerza del caballo, como dice, ni con muchos, dice, Él no gana porque son muchos, sino Dios es el Dios de los ejércitos, el Dios de las estrategias de Israel. Él es el que puede producir ruidos, avispas, truenos. ¿Qué no hace Dios? Hacer que los enemigos se maten unos a otros, como pasó varias veces. Otras veces hizo sonido como de carros y no eran sonidos solamente que Dios produjo. Y todas esas cosas, pero claro, ¿qué iba a pensar? Vamos a guiarnos por lo que tenemos. Nuestros profetas van a poder hacerle frente al reto. Pero como Elías sabía quién tenía, Elías buscó los principios de Dios. El principio de lo que es un holocausto a Dios, él lo sabía. Él sabía que tenía que usar 12 piedras, porque son los principios, lo que estableció allí Moisés en el monte de Sinaí, en las leyes, que el sacrificio siempre se tenía que hacer el holocausto con 12 piedras, porque 12 está hablando del gobierno de Dios y del pueblo de Israel, de las 12 tribus, y sabemos que después fueron 12 apóstoles, pero bueno, estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, él se sujetó exactamente a los principios de Dios. Y primeramente permitió que ellos hicieran todo lo que ellos tenían que hacer. El sacrificio va a ser lo mismo, va a ser un buey para cada uno. Tenían que cortarlo en pedazos, como ellos quisieran. Él tenía que cortar el buey en pedazos. Pero el asunto en sí no era solamente por el buey ni por el no. Era la previa preparación de ese altar, lo que realmente garantizó que fuera un sacrificio en orden con Dios. Y vamos a ver aquí, que en eso nos quedamos la vez pasada, en ese capítulo 18 también, donde él prepara todo. Ajá, sí. En el 18, vamos a ver, 25. En el 24 le explica cuál va a ser
el, lo que va a determinar quién gana. O sea, ahí se va a determinar quién gana. Si ganan ellos o gana. Y el asunto era el que ganara, entonces ese iba a ser el Dios que iba a seguir proyectando, bueno, la vida que ellos estaban viviendo o la nueva vida que Dios iba a traer. Entonces, les dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, muy bien dicho, de acuerdo. O sea que en el fuego se iba a aclarar todo. Nosotros sabemos que el Señor habita en fuego. Sabemos que Él es el fuego consumidor. Pero ellos no sabían que Jehová era el fuego consumidor. Pero Elías sí sabía quién era el fuego. O sea, que era el varón de fuego. Y sí conocía, porque ¿qué es las experiencias que tuvo Elías cuando se acordaba de la historia, cómo Moisés había visto allí aquella zarza en fuego y después cuando Abraham veía el sacrificio y siempre el fuego Dios lo mandaba. El fuego no era que él agarraba un cerillo y lo encendía, no. El fuego lo enviaba a Dios como siempre, de acuerdo a lo que se estaba dando. Ese era el principio. Pero Acab había perdido Acab había perdido esa sensibilidad espiritual. Por generaciones en su familia ya todos eran inclinados a Baal. Ya ellos habían perdido completamente esa sensibilidad espiritual en cuanto a las leyes de Jehová. Pero Elías sabía que Dios habitaba en fuego y que era el único que podía responder en fuego, no Baal, que no era ningún dios de fuego. Pero él se quedó muy tranquilo, dijo, aquí los voy a agarrar a ellos. Y cuando dijeron, sí, está bien, el fuego es el que va a determinar quién es Dios, está muy de acuerdo. Por eso él entró en paz y descansó. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, entonces cógense a un buey y preparadlo vosotros primero porque sois los más. Como son tantos, prepárenlo ustedes para que ustedes estén en ese tiempo. Yo me quedo aquí esperando. E invocad el nombre de vuestros dioses, pero no pongáis fuego debajo. Esto sí que ellos no pensaron, yo creo que ellos pensaron poner fuego debajo. Elías dijo, no pueden poner fuego, el fuego va a venir de arriba. Así que, bueno, esto era un reto grande, porque esto no lo habían experimentado ellos. Pero Elías sí, Elías sabía que eso Dios lo podía hacer. Y lo puede hacer muchas veces. Y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Porque acuérdate que estamos nosotros experimentando un bautismo de fuego. Estamos experimentando eso. Así que este Dios que habita en fuego, pues, no nos va a llenar, o sea, darnos a nosotros las sorpresas. Ellos comenzaron, bueno, como estuve compartiendo la semana pasada, gritándole y clamándole y ya por fin ya pues hiriéndose y rasgándose con cuchillo, ya dándole sangre a ese Dios por horas de horas de horas y nunca el fuego bajó, el fuego nunca se presentó. Imagínate, pues sentían que pues fueron defraudados por su Dios. Cuando ya pasó todo el tiempo y el turno de ellos, me supongo que era como, quizás eso ocurrió en 2 días, posiblemente, porque eso era desde por la mañana muy temprano hasta el mediodía, cuando ya se daba la orden de que ya tenía que terminar eso. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos y decía, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo, va a camino, tal vez duerme, hay que despertarlo, porque sabía que... Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. No tenían forma de cómo hacerle para que ese Dios mandara fuego. Pasó el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, ahora acérquense. Hoy me hubiera gustado estar allí. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora acérquense. Es la primera acción que manda a todos ellos. Cuando tú estás seguro que tu Dios responde, no hay pizca de duda ni de variación.
¿Tú sabes qué responde? ¿Tú estás en paz? ¿Tú sabes? ¿Quién es tu Dios? Tú sabes que Él es Dios. Entonces ya no tienes ni duda, ni a lo mejor sí, a lo mejor no. No, Él estaba. Y eso se transmite. Cuando tú ves una persona en esa seguridad, tú transmites eso. Y ya Elías desde ese momento ya lo estaba transmitiendo, porque le veía la seguridad. Dice, y arregló, todo el pueblo se le acercó, porque ya el pueblo empezó a ver que aquellos no más no. Pues no había fuego ahí. Ya el pueblo empezó a dudar, a decir, esta gente, no, parece que no es. Ya él tenía la batalla ganada. Todo el pueblo se le acercó. Fue la primera acción. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea que ya no se adoraba a Dios. Ya no había plan de adorar a Dios. Todo era adorando pues a Baal. Ya sabía, pero él lo pone en orden. Yo creo que si nosotros vamos ahora a la parte tipológica, yo estoy mostrando esto para hablar después de la parte de nosotros, tipológica. Ese altar está en nosotros, estamos conscientes de eso. Y nosotros somos los responsables de ponerlo en orden. Nosotros somos los responsables. Ya no es algo que está afuera, está en nosotros, ¿sí? Entonces ahora nosotros estamos en este proceso de poner en orden ese altar, porque ese altar nunca se podía apagar. Ahorita después vamos a ir a las leyes. Ese altar nunca podía estar apagado. Siempre tenía que estar el fuego constantemente. Siempre tenía que estar con leña, siempre. No se podía apagar nunca, ¿sí? Y él lo tenían apagado y arruinado. Entonces Elías toma 12 piedras. Bien, aquí yo estaba mirando, aquí hoy me metí aquí en lo de las 12 piedras, eso está tremendo. Conforme las tribus de Israel, como dice aquí. Tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. O sea que nosotros sabemos ya, porque lo hemos leído en Primera de Pedro, cuando dice somos piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Dice, como dice aquí, Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. O sea que nosotros, el Señor nos llama piedra. Cuando los discípulos entraron y todos aquellos jóvenes allí, cuando entró a Jerusalén y todos empezaron a alabar al Señor y todo, y aquellos religiosos le dijeron, Señor, calla a tus discípulos, mira qué desorden. Él dijo, sí, si los callo las piedras clamarán. Y las piedras están hablando de un pueblo vivo, de un pueblo que no se detiene, siendo él la piedra principal, porque él es la piedra principal, él es la roca principal. Y lo podemos encontrar en muchas partes de la Escritura, como esa roca le seguía, y esa roca era Cristo. Y siendo nosotros, dice, hemos sido tomados de esa roca, o sea, somos parte de esa naturaleza. Por esa razón, el altar tenía que ser con piedra, porque era el símbolo, como pasó cuando ellos pasaron el Jordán. Cuando ellos cruzaron el Jordán por primera vez, que se abre el Jordán, y ellos cruzan el Jordán para tomar la tierra prometida, en medio del Jordán mandó Josué que tomaran 12 piedras, y que fueran puestas como un recordatorio de lo que había ocurrido, para que el pueblo de Dios siempre supiera que ellos pasaron por el Jordán para tomar la tierra prometida y que del centro del Jordán tomaron esas 12 piedras. Pero está hablando todo siempre en forma tipológica, que así mismo como el Señor permitió que en lo natural pasara esto, lo está haciendo diariamente, siendo nosotros esas piedras vivas, porque está labrando realmente la vida misma de Él en cada uno de nosotros para edificar ese templo. Si vamos allí también, en el templo que lo hizo Salomón, pero fue preparado por David. David fue el que preparó todas las piedras, el oro, la plata, el cobre, todo lo preparó David, todo lo preparó para cuando comenzara la edificación, ya Salomón tuviera todo para edificarlo. Y dice aquí, está interesante, en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, que traían las piedras ya acabadas.
las piedras las labraban para no levantar martillo ni nada de hierro cuando se edificara el templo y no hubiera ruido. Vamos a leerlo ahí. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7. Dice, cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Las labraban fuera del lugar. Es como ahora que nosotros estamos siendo labrados. Y nosotros decimos, bueno, somos templo de Dios, pero todavía no estamos funcionando así un 100%. Es que estamos siendo labrados, estamos siendo pasados por esa. Pero son piedras destinadas para ese oficio. Dice, traían las piedras ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto fue cuando se hizo el templo. Nosotros sabemos que somos templo de Dios. Y espiritualmente pues está labrando esas piedras. Espiritualmente, por esa razón fueron tomadas piedras, porque eso es la base de todo el holocausto y todo lo que Dios, por esta razón es que realmente el Señor se dio un holocausto por su pueblo, por cada uno de nosotros, por todos. Y por esa razón ese es el motivo principal. Ese altar lo estableció Moisés y lo leemos en Josué 8:31. Si quiero se lo busco aquí para que no, o como quiero. Josué 8:31. Ese tipo de altar que hizo Elías. Dice en el 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto de Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Desde el tiempo de Moisés, ese tipo de altar era el que se hacía y que era agradable para Jehová. Lo había decretado, o sea, lo había determinado Moisés de parte de Dios, por supuesto. Y ese era el altar que siempre tenían que hacer, esa era la única forma que había para hacerla. Pero eso lo sabía Elías. ¿Cómo? No sé, Dios se lo revelaría o no sé. Pero Elías conocía esa forma que Dios quería. Encontré otro versículo aquí. Sí, en la ley está, pero ahí está también Josué antes de que, cuando Moisés los determinó, ahí lo repite. También quiero que leamos aquí también, me llamó mucho la atención, en Primera de Crónicas 22, verso 2, que esas piedras del templo fueron labradas por canteros extranjeros. Dios mandó que fueran extranjeros. Está hablando de los gentiles. Somos los que estamos ahora nosotros en las labores. Ay, me llamó la atención. Yo dije, oh my goodness, Señor, qué tremendo tú eres. Primera de Crónicas 22. Como dice, pueblo que no era pueblo y que ahora es pueblo. Pueblo que no conocía nada, ahora es pueblo. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Eso me llamó mucho la atención. Es Primera de Crónicas 22, verso 2. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Está hablando del pueblo gentil, que efectivamente es lo que vemos que el Señor vino a su pueblo y dice, a lo suyo vino, y los suyos no quisieron nada con él. Entonces el mensaje se regó ahora a todos los gentiles. Por eso es que ahora es toda lengua, toda tribu, toda nación, toda lengua y toda rodilla, ¿verdad?, vendrá delante del Señor. Pero fueron escogidos solamente los extranjeros para ese ministerio, para ese trabajo. Una responsabilidad grande la que tenemos, Nosotros los últimos, los que fuimos injertados ahí en el árbol. También quiero que leamos ahí en Primera de Crónicas 29:2 que las piedras eran de todos colores.
de todos colores. Sí, es bueno, dice, oye, no, tú no eres del color mío, tú no sirves para ser pueblo de Dios, no, nada de eso. 29:2 dice, yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Y bueno, sabemos que Jesucristo es la piedra principal. Es lo más que lo que estamos conscientes de la importancia de esto. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso está en Efesios 2:20. Y bueno, sabemos los principios de la piedra, nada más que estoy intercalando algo de tipología en las cosas que hacía aquí Elías. Yo digo, qué tremendo amor el del Señor que nosotros nos podemos ver en esas piedras. Digo, ¿verdad que el amor de Dios es tan grande que de unas piedras tan feas hace un altar tan bonito? ¿Verdad? Sí. Bueno, dice que después que toma el altar, comienza a poner las 12 piedras. Entonces, hace algo que eso tampoco lo había visto en un sacrificio, pero a lo mejor eso estaba parte de la ley también. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Hizo pues. Yo me imagino que aquella gente se quedaría mirando diciendo, ¿y este qué está haciendo? Sorprendido, ¿no? ¿Y este qué está haciendo? Y abrió una zanja que le costó, a lo mejor estuvo ahí 2 o 3 horas abriendo esa zanja, ¿no? Sí, porque este sacrificio era todo el día. Yo imagino que los sacerdotes de Baal estuvieron un día entero en su sacrificio y Elías estuvo un día entero solamente cortando un buey. ¿Cuánto te demora cortando un buey? Si yo cortando un pollo me demoro como una hora. Entonces, imagínate, cortando un buey, uno solo, porque mientras eran sacerdotes, todos aquellos profetas de Baal deshojaron a aquel buey, pero aquel era Elías solo haciéndolo todo. Pero dice que cuando abrió toda la zanja para que cupieran 2 medidas, lo hizo bastante profundo. Lo que yo le dije, Señor, ¿y qué quiere decir esto? El Señor lo que me está diciendo es que nosotros hay una medida de profundidad, porque eso se iba a llenar de agua. Pero qué lejos estaba en la mente de esos sacerdotes, no, de esos profetas, no eran sacerdotes, profetas de Baal, de que esa ofrenda se le iba a echar agua, porque el agua y el fuego no pegan. Cuando tú, imagínate el agua, es imposible pegar agua con fuego. Cuando él terminó de hacer esa zanja, que ya ellos estaban y eso, y todos estaban ahí, pero ¿para qué es eso? O quizás estaban en un silencio profundo pensando, ¿y este qué va a hacer? Entonces mandó que se llenaran 12 tinajas de agua. ¿Dónde la buscaron? No sé, porque había una escasez de agua tremenda. Pero pidió 12, también según las medidas, ese número 12 representa el número de gobierno y también el número perfecto de Dios en cuanto al gobierno, en cuanto a su pueblo. Y dice que así echó sobre el holocausto. Perdón, me faltó la leña, que es lo más importante ahí también, la leña. Antes de poner todo eso, después de poner las piedras, puso la leña. Había una ley que se llamaba la ley de la leña, y en todos los sacrificios era obligatorio poner leña, porque es la parte, podemos decir, la parte que se consume, se tiene que consumir. Eso, Jesús cargó su leña en la cruz, fue el patíbulo de él. Y sabemos nosotros que pues la leña es quemable, es algo que tiene que ver con la naturaleza nuestra, que es endeble, que se puede destruir. Jesús cargó con eso, pero habla también de la naturaleza en nosotros, la parte quemable de nosotros, la parte nuestra que no, pues tiene que ser probada. Y es lo que hace que el fuego agarre fuerza. Entonces, en todas las ofrendas tenía que haber leña.
Ellos tenían que estar poniendo leña constantemente, y habían ciertas personas, era un ministerio, ciertas personas en los levitas, entre ellos, que ellos eran los guardadores de las leñas. Ellos tenían que estar poniendo la leña continuamente a toda hora en ese altar de sacrificio que estaba fuera del tabernáculo, y no podía apagarse el fuego. Nunca se podía apagar ese fuego, ni de noche ni de día. Entonces ellos tenían que estar cuidando eso. Esa es parte. Decimos, bueno, la leña, ¿qué importancia tiene la leña? Sí tiene, porque sin leña se apaga el fuego. Así que sí es importante, es parte importante. Tiene que ver con nuestra naturaleza, pero aunque representa la naturaleza del hombre, se consume, necesita. Pero como Él es el Dios que consume, Él consume lo que puede ser consumable. Fíjense que la zarza no se consumió, porque está representando pues una vida que Dios quiere pues transformarla, pero no destruirla. Y es la zarza, ¿sí? Aquí nosotros lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 11, donde dice que la prueba, o sea, el fruto de cada uno va a ser probado, que si es madera, heno, hojarasca, oro, plata, que como quiera va a ser probado, que el fuego lo probará. El fuego va a provocar eso. Isaac cargó con su leña cuando fue al sacrificio. Jesús cargó con su leña también. Él cargó con su cruz. Él tenía que cargar con su cruz. Era parte del tipo que tenía que experimentarse también. En Nehemías 10:34, solamente voy a leer eso porque es curiosidad, que es la ley de la leña. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, porque también tenían ofrenda para la leña, y aquellos que se ocupaban de eso, para traerla a la casa de nuestro Dios según las casas de nuestros padres, etcétera, etcétera. Y ellos tenían eso era muy cuidado también. Bueno, como que parece que es algo no importante. Quiero también leerles el Levítico 6:12. La importancia de que el altar no podía apagarse nunca. Hay un canto que dice: en el altar de Dios el fuego está encendido. ¿Se acuerdan el canto ese? En el altar de Dios el fuego está encendido. Bueno, pues cuando yo cantaba eso no sabía qué cosa era el altar de Dios. Pero bueno, después ya lo aprendí. Levítico 6:12, vi este versículo que dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, no se puede apagar nunca. Así que si tu fuego ahí está cogiendo ya poquita ya fuerza, ya usted sabe, métale leña a leña para que agarre fuego y vuelva otra vez a coger fuerza. Póngale ahí leña bastante. Bien, bueno, ya pasamos ya ahora por la parte de la zanja. Ahora vamos a los 12 cántaros de agua. Ya sabemos todos que el agua es el elemento de vida. Jesús habló mucho del agua de vida. Jesús dijo: que creyera en mí, habrá en él una fuente que salta para vida eterna. Y naturalmente no hay una fuente, ¿verdad? Pero es como si fuera una fuente que da vida. Y Jesús dijo: yo soy el agua viva. Y cuando aquella samaritana decía: bueno, pero ¿dónde tienes agua para que yo vaya? Y no, ella se refería al agua natural, pero el Señor le estaba hablando de un agua espiritual. Y hoy nosotros sabemos que estamos hablando en el aspecto también espiritual, aunque aquí ocurrió lo natural, porque primero es lo natural y después lo espiritual. Y Él mandó que hubieran 12 cántaras de agua. Primero mandó que se echaran 4. Vamos a leer aquí. Vamos a seguir, vamos a ver aquí. Voy en el 33. Ya pasamos la zanja. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaras de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Óigame, cuando usted moja una madera y eso no agarra fuego, es difícil.
dijo hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún hacerlo la tercera vez. Bueno, porque sabemos que 3, ¿verdad? Está hablando de un testimonio perfecto. Y fíjense que lo hizo así de 4, 8, 12. 4 es número de tierra. Todos son símbolos, pero podemos entrar por ahí. Y no sé si ya creo que me estoy pasando el tiempo, ¿no? ¿Está bien? Un poquito nada más, unos minutos nada más. En total fueron 12 cántaras de agua sobre esa ofrenda. De manera que el agua corría alrededor del altar, también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta el agua se tomó. Un fuego de su presencia, ¿sí? Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. No le perdonó la vida a ni un solo profeta de Baal. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y los degolló a 850 hombres. Mira que hay que tener valor para degollar 850 hombres. Sí, había que limpiar el pueblo. Dice, bueno, pues Dios hará que no me manda a hacer una cosa así. Espiritualmente sí. Espiritualmente. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿No? Espiritualmente sí. Espiritualmente sí, porque hay muchas cabezas que se han levantado por encima del Señor. Hay muchos espíritus religiosos fuertes que han puesto realmente lo que es la presencia de Dios en segundo lugar. Cuántas cosas el Señor va enseñando y va mostrando, ¿verdad? Que en esta previa preparación que estamos teniendo, dándonos cuenta de todas estas cosas y que el Señor nos va revelando, nos damos cuenta, si hemos venido en el tiempo de Elías, en los tiempos de Elías son parecidos a los tiempos que vivió después Juan el Bautista, que fue más en lo espiritual. Juan el Bautista no tuvo que degollar a nadie, pero sí degolló a muchos, espiritualmente. Espiritualmente sí, lo destronó, porque iba directamente con una palabra que nadie podía en contra de la palabra de Juan. Venía con una autoridad tan grande, y es la autoridad que el Señor ahora está poniendo. Nosotros sabemos que no es con espada, ni ahora no es así, porque Jesús lo dijo muy bien. Cuando fueron a llevarse a Jesús preso, pues Jesús había hablado de que el que tuviera capa que la vendiera y se buscara una espada, y allá estaba, ya Pedro ya con la espada preparada, a ver a quién le daba su espadazo. Por eso fue que le agarró y le cortó la espada, la oreja a aquel hombre, porque él pensó que era así, porque así como en el Antiguo Testamento era, pero tuvo el Señor que volver a reponerle la oreja a aquel hombre, a decirle, no, así no es, eso no, es necesario que pasemos por esto, es de otra manera. Ya después, más tarde, cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, allá en el aposento alto, entonces ya ellos empezaron a darse cuenta cómo era el reino. Ellos creían que iba a ser el reino al estilo Elías. Aquí hay que degollar a todo el mundo, a todos los fariseos hay que degollarlos. No, ya se dieron cuenta que ya no era sino a través del poder que le daba el Espíritu Santo para traer un mensaje que destruyera completamente los conceptos religiosos. Y entonces, ese fue realmente la enseñanza que nosotros vemos cuando él enfrentó a estos profetas de Baal. Completamente los desapareció de la tierra. Yo sé que voy a terminar porque pasó una hora. Así que hay mucha tela que cortar aquí todavía.
porque todavía no voy a hablar sobre lo que realmente es el fuego de Dios en este tiempo, lo que es el fuego. Y ese fuego siguió todavía Elías experimentándolo. Tanto fue así que sabemos que él se fue a un carro de fuego. Él estaba muy identificado, era el profeta del fuego. Todo el mundo después lo veía y decía, cuidado, que ese es el profeta que manda fuego del cielo. Que cuidado. Es más, esa palabra siguió y siguió y siguió. Y cuando Jesús vino, que andaba con sus discípulos, que andaba con esa vez con Juan y él y su hermano, y Jesús, ellos iban a entrar a uno de los pueblos que iban a entrar y no les dejaron. Y Juan le dijo, Señor, ¿quiere que mandemos fuego del cielo como hizo Elías? Y el Señor le dijo, no sé de qué espíritu sois. Ya eso así no es ya. Si quiere mandamos fuego del cielo, porque después vamos a ver Elías que actúa en ese carácter, ¿ve? Pero ese carácter se necesitaba en ese momento en lo natural, porque había que poner las cosas en lo natural, hasta que Jesucristo viniera y estableciera todas las cosas. Podemos decir, es más fácil hacerlo en lo natural, ¿verdad? Yo diría que no. Sí es más, es un reto más grande ahora en lo espiritual, porque ahora es interno, ahora es dentro de nosotros. Y es más fácil hacerlo externamente. Pero ahora cuando sabemos que el fuego de Dios pues está consumiendo muchas cosas en nosotros, y nosotros a veces no queremos ni que nadie se entere, como quiera se va a ver fuera, se va a ver la luz fuera. Pues sí. Si no huele a chicharrón. Pero va a ir quemando, todas esas cosas tienen que ir quemando. Ahí vamos a ver, después que pasa esto, él se tiene que enfrentar a la situación que está viviendo. Yo digo, en el momento que Elías hizo aquello, en ese celo, en esa pasión que ese hombre tenía, la pasión que tenía por Dios, el celo y la sed que tenía de Dios, del Dios vivo, que no se veía por ningún lado, no se palpaba por ningún lado, porque no había forma ya de adorar a Dios. No tenían. Ellos no tenían una unidad con Judá, por ejemplo. Dos naciones se separaron del pueblo de Israel. Vinieron a ser dos naciones. Uno fueron las del norte, que fueron ellos, y al sur, que era Judá, ahí donde estaba Jerusalén y donde tenían su templo y tenían todas las cosas acomodadas. Pero en el norte, por eso yo decía, ¿dónde adoramos a Dios? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿En dónde? La samaritana llegó a ese punto. La samaritana era de ese pueblo, muchos años después. Y le dice, nosotros aquí decimos que se adora a Dios aquí en Samaria, pero los judíos dicen que no, que allá en Jerusalén, ¿en dónde se va a adorar a Dios? Y Jesús le dijo, ni allá ni aquí, en espíritu y en verdad. Se la puso bien cómoda y bien fácil. Nosotros estamos más cómodos ahora, porque no tenemos que ser ni allá, ni aquí, ni en tal lugar, ni en una montaña, ni debajo de que todo árbol frondoso, porque antes ellos, como no tenían templo ni nada, ellos iban a cualquier árbol frondoso hacia un altar y ahí adoraban a Dios. Y Dios mandó que acabaran con todos esos árboles, porque no era la forma de Dios. ¿Ves? Y entonces estableció el templo, para que fuera en el templo. Pero ahora no es un templo natural, y ya sabemos todo que no es un templo natural, somos nosotros. Ese templo de piedras vivas, somos nosotros. Ahora se nos hace más fácil, a nosotros se nos hace más fácil, pero a veces se hace difícil por lo fácil que es. Así es. Bueno, Padre, te damos gracias porque tantas historias hermosas y preciosas que nos dejaron todos estos profetas y gente tuya, Señor, que arriesgaron su propia vida en un mensaje violento, en un mensaje que realmente en tu espíritu solamente podían hacerlo, nos inspiran a nosotros, Señor. Hoy nosotros estamos enfrentando quizás retos que no son tan grandes, pero a veces son hasta impedimentos, argumentos de nuestra mente, pensamiento, tanta información, tanta cosa que entretiene, Señor, el plan tuyo. Por esa razón, Padre, es hora que nosotros podamos disponer, Señor, estas piedras de nuevo y plantar, Señor, todos estos principios tuyos para que seas tú quien establezca, Señor, el principio este eterno. Somos sacrificio tuyo ahora.
Ahora no hay un buey ahí en ese altar, ahora somos nosotros los que nos damos en sacrificio vivo, en un sacrificio de alabanza, de adoración a ti, porque tú eres Dios y nosotros sabemos que tú eres bueno también. Tanto el mensaje de Juan como el mensaje de Elías fueron mensajes que tocaban los corazones, Señor, pero hoy a nosotros nos tocan esos dos mensajes, que verdaderamente es uno solo. Enséñanos, Padre, cada día, Señor, a descubrir todas estas cosas en nuestro vivir diario, Señor. Que el celo tuyo por tu casa también nos consuma, así como ese celo te consumía a ti también, en esos días tan gloriosos, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias y tú, como sabes, Señor, así como tú pasaste por aquí y supiste realmente cómo vivir aquí, Señor, en un cuerpo de carne, también, Señor, puedes entendernos y darnos toda la fuerza para seguir adelante en todo este reto grande, Señor, que hay delante de nosotros. Somos tu templo, somos tu casa, somos tu tabernáculo, somos las piedras vivas, somos aquellos que se están consumiendo cosas que verdaderamente nos sirven para quedar lo que es eterno, estas piedras preciosas, Señor, este oro, esta plata y todas aquellas cosas gloriosas, Señor, para nuestra vida, dedicadas a ti. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en esta noche y queremos que puedan ser abiertas esas compuertas, Señor, espiritual en nosotros para que podamos entender verdaderamente el mensaje espiritual que tú nos quieres, Señor, pasar. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta antes que ya Pablo va a empezar ya? Parece.